¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Juana de Arco, la doncella de Orleans, quemada en la hoguera. A lo largo de la historia podemos encontrar una infinidad de personajes históricos que enfrentaron valientemente a sus enemigos en el campo de batalla. Pero ¿te has preguntado, qué pasó con las mujeres? ¿Habrá mujeres luchadoras en la historia? La respuesta es sí, y no precisamente me refiero a Sheena, la princesa guerrera de la serie de los 90s, o a la Mujer Maravilla de las películas de acción. Más bien hablo de mujeres reales, que con coraje y determinación lucharon en contra de los estándares sociales de su época hasta cumplir sus ideales. Por esta razón, el propósito de este 15º episodio enigmático es hacerte reflexionar sobre la participación de las mujeres a lo largo de la historia, poniéndote como ejemplo la vida de Juana de Arco, una guerrera francesa que enfocó toda su energía a luchar en contra de los ingleses durante la Guerra de los 100 años, para regresar el poder a Francia, aunque lamentablemente murió quemada en la hoguera. Además, al escuchar las extraordinarias hazañas ocurridas en la vida de Juana de Arco, mejor conocida como la doncella de Orleans, tendrás la oportunidad de reflexionar para encontrar momentos de inspiración que te ayuden a enfrentar con valentía, perseverancia y determinación cada una de las problemáticas presentes en tu camino hasta llegar a la meta. Comenzamos. Hace mucho tiempo atrás, específicamente el 6 de enero del año 1412, época de la Edad Media, nace Juana de Arco, dentro de la pintoresca comuna de Domremy, ubicada al norte de Francia. Su familia era muy querida por los habitantes, ya que además de ser entregados agricultores y buenos cristianos, también destacaban por ser personas humildes y honradas. Pero antes de continuar con la vida de Juana de Arco, primero te explicaré el contexto de la época, pues la Edad Media es el tercer periodo de la historia universal, que inicia en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el año 1453 con el descubrimiento de América. Durante la Edad Media, las clases sociales estaban profundamente marcadas. En la cima encontramos al rey, quien poseía la máxima autoridad en el reino. Enseguida estaba la clase alta, compuesta por los nobles que disfrutaban de los privilegios en sus majestuosos castillos. Asimismo, también encontramos a la Iglesia, que utilizaba el poder de Dios para imponer su voluntad, así como limitar el conocimiento de las personas. Y finalmente, la clase baja estaba compuesta por los siervos, que carecían de privilegios y trabajaban en actividades como la agricultura, carpintería, comercio, herrería o ganadería para sobrevivir. Regresando al tema, bajo este panorama de la Edad Media en Francia, la familia de Juana de Arco formó parte de la clase baja, por ser humildes agricultores que tenían que trabajar día a día para sobrevivir. Al igual que Juana, puesto que desde muy pequeña también trabajó en las cosechas junto a sus hermanos, o en ayudar a su madre en el hilado dentro de la casa. Como dato curioso, debido al laborioso trabajo que realizaba Juana como campesina, se cree que sus manos eran rasposas, su piel tostada, sus músculos fuertes y su cabello corto y oscuro, cualidades poco atractivas en una mujer de la Edad Media, excepto por su gran corazón y voz angelical. Y hablando de ángeles, Juana era más que una simple campesina. Tenía un don, pues desde la edad de 13 años comenzó a tener apariciones de ángeles y santos, describiendo su primera experiencia de la siguiente forma, y cito: «Estaba en mi 13º año cuando Dios me envió una voz para guiarme. Al principio me asusté mucho. La voz vino hacia la hora del mediodía, en verano, en el huerto de mi padre. Yo había ayunado el día anterior. Oí la voz a mi derecha, en dirección a la iglesia. Rara vez la oigo sin ver una luz. Esa luz siempre aparece en el lado del que viene la voz». Después de escuchar lo anterior, seguramente estarás pensando que Juana de Arco estaba completamente loca. Pero la verdad
es que durante la Edad Media las apariciones eran consideradas un hecho milagroso, debido a la gran influencia de la Iglesia sobre la población. Al inicio, las apariciones le provocaron temor a Juana, pero cuando comenzaron a suceder con mayor frecuencia y claridad, le inspiraron una confianza y seguridad que la acompañaría hasta el día de su muerte. Por cierto, la primera aparición fue del arcángel San Miguel, y después de otros santos como Santa Margarita, Santa Catalina, San Gabriel y numerosos ángeles con los que podía platicar, ver y tocar. Sin embargo, en este punto tal vez te estás haciendo la misma pregunta que yo. ¿Por qué los ángeles y los santos visitaban a Juana? No te desesperes, curioso, pues la respuesta es sencilla. Verás, en cada una de las apariciones, ella recibió un mensaje de la misión que Dios le había conferido sobre su participación en la Guerra de los 100 años para expulsar a los ingleses de Francia y regresar la corona al legítimo rey de Francia, Carlos VII. Te explicaré. La Guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra, desarrollado entre los años de 1337 a 1453, es decir, durante 116 largos años aproximadamente, con el propósito de solucionar quién controlaría las tierras conquistadas de los ingleses en Francia. Por lo tanto, las apariciones de Juana demandaban su participación en el conflicto, para lograr la victoria de los franceses. Continuando, a la edad de 16 años sus padres le eligieron un pretendiente para que se casara con ella, pero el matrimonio no era exactamente lo que Juana tenía en mente, sino todo lo contrario, huir de casa para cumplir el mandato de Dios. Por lo tanto, el 6 de mayo de 1428, a pesar de la supervisión de su padre, nuestra adolescente rebelde viajó 15 kilómetros hacia la ciudad de Bureil-le-Petit, donde vivía su prima junto con su esposo Durand-Lassois. En Bureil-le-Petit, Juana presenció otra aparición que le ordenaba ir a Vaucouleurs, ubicada a 4.5 kilómetros de distancia, para encontrarse y hablar con el comandante Robert de Braudicourt, quien le proporcionaría una escolta para guiarla hasta el Delfín, es decir, con el legítimo rey de Francia, Carlos VII. Y para aclarar un posible malentendido, la palabra delfín no se refiere únicamente a este inteligente y simpático animal marino. Más bien, durante la Edad Media, se utilizaba como un título real reservado a los príncipes herederos al trono de Francia, que fueran hijos legítimos del monarca reciente. Precisamente como el delfín Carlos VII, legítimo rey de Francia. Retomando el tema, Juana obedeció fielmente las instrucciones de los santos y habló con Robert de Braudicourt, quien relata lo siguiente, y cito: no obstante, dijo que su señor quería que el delfín llegase a ser rey y que mantuviese el reino como feudo. Y añadió que el delfín tenía que llegar a ser rey a pesar de sus enemigos, y que ella le iba a conducir a su coronación. Le pregunté, ¿a quién se refería por su señor? Y me contestó, al rey de los cielos. Evidentemente el comandante no le creyó a Juana. Es más, se burló de ella, aseguró que se merecía un buen castigo y la mandó de regreso a su casa. A pesar de que Juana de Arco no cumplió con su cometido, esperó pacientemente durante un año para escapar definitivamente de su casa, y así regresar a Vaucouleurs en enero de 1429, con el propósito de hablar por segunda ocasión con el comandante Braudicourt, quien accedió a su solicitud después de observar que Juana estaba consiguiendo apoyo entre los soldados de la ciudad. El comandante Braudicourt envió una carta al delfín Carlos VII, contándole todo lo sucedido, y a los pocos días llegó uno de los mensajeros reales con el objetivo de llevar a Juana ante la presencia del delfín. Entonces, sin más contratiempos, el 23 de febrero Juana de Arco emprendió un largo viaje hacia la ciudad de Chinon, ubicada al oeste de Francia, específicamente a 530 kilómetros de distancia, acompañada de una escolta que la protegería mientras pasaban por el territorio enemigo. Finalmente, Juana de Arco junto con la escolta llegaron después de 11 días de viaje a Chinon, justo tiempo para encontrarse con el delfín Carlos VII, quien ya le tenía preparada una pequeña prueba a Juana para comprobar si realmente era tan especial como decía. Verás,
El astuto delfín se escondió entre la multitud de la gran sala, con prendas menos lujosas para pasar desapercibido, y en su lugar sentó en el trono a un noble de la corte que se haría pasar por él. Entonces, el delfín ordenó que Juana entrara a la gran sala. Ella avanzó lentamente hacia el trono, y aunque al principio dudó un poco, segundos después reconoció a Carlos VII entre los invitados, y dirigiéndose a él con una voz angelical, le dijo, y cito: «Gentil delfín, mi nombre es Juana de Arco. El Rey del Cielo me envía a vos con el mensaje de que debéis ser ungido y coronado en la ciudad de Remis, y que seréis el lugarteniente del Rey del Cielo, que es el Rey de Francia». Para ser sinceros, el delfín estaba completamente sorprendido, pero su deber era actuar con cautela, por lo cual prefirió seguir conversando en repetidas ocasiones con Juana, además de someterla a más pruebas en la ciudad de Poitiers, con el propósito de conocer a detalle su misión divina y asegurar que las apariciones realmente fueran de los santos y no de Satanás disfrazado. En la ciudad de Poitiers, Juana de Arco hizo 4 promesas que estaba dispuesta a cumplir por órdenes de Dios, mismas que te contaré a continuación. La primera es que el ejército inglés sería destrozado después de que los franceses levantaran el sitio de Orleans y liberaran la ciudad. En la segunda promesa, el delfín Carlos VII sería coronado en la ciudad de Remis. Asimismo, en la tercera, Carlos VII recuperaría la ciudad de París. Y en la última promesa, el duque de Orleans sería liberado de su cautiverio. Como podrás notar, Juana tenía una pesada carga sobre sus hombros, y para adelantarte un poco, de estas 4 promesas, ella sacrificaría su vida para cumplir solamente las primeras 2. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, los concejales del Delfín emitieron el veredicto final, y cito: «Decidimos que, en vista de la inminente necesidad y del peligro de Orleans, el rey podría emitir que la muchacha le ayudase y podría mandarla a Orleans». Entonces, sin obstáculos en el camino, Juana de Arco tomó la armadura y el estandarte que el delfín le regaló. Buscó en la iglesia de Santa Catalina su espada, que como dato curioso, se considera milagrosa, debido a que solo Juana tenía conocimiento de su ubicación. Y finalmente, emprendió su camino a Orleans, acompañada de una escolta a la que se habían incorporado 2 nuevos integrantes, sus hermanos Pierre y Jean. Juana de Arco llegó a la ciudad de Orleans el 29 de abril, y tan solo en una semana, después de batallas perdidas y ganadas, llevó al ejército francés a la victoria, tal como lo relata el conde Dunois, y cito: «Regresó de aquel lugar, recogió de inmediato su estandarte y lo colocó al lado de la zanja. Al instante, al verla allí, los ingleses empezaron a temblar de miedo. Los soldados del rey recuperaron su coraje y empezaron a trepar, atacando a los que estaban en el interior del baluarte sin encontrar resistencia». Luego de escuchar sus intrépidas hazañas, estarás de acuerdo conmigo en que la ahora doncella de Orleans se convirtió en una figura de patriotismo, esperanza y valentía que inspiraba en cada uno de los soldados entregar su corazón en el campo de batalla. Continuando, la primera promesa de conseguir la liberación de Orleans ya se había conseguido, tal cual lo pronosticó Juana, y ahora le correspondía proseguir con la segunda. En otras palabras, en llevar al delfín Carlos VII a Remis para su coronación. Así pues, Juana viajó 120 kilómetros hacia la ciudad de Tours para encontrarse con el delfín. Intentó convencerlo de ir a Remis para coronarlo, y aunque al principio se mostró un tanto dudoso, al final aceptó. El viaje en dirección a la ciudad de Remis tomó más tiempo de lo esperado, pues el delfín Carlos VII decidió conquistar las ciudades que se encontraban a su paso, lográndolo sin gran dificultad. Es más, algunas ciudades se rindieron antes de iniciar la batalla. Justo como las discusiones que tienes con tu novia tóxica, está garantizado que ella ganará. Finalmente, Juana de Arco y el delfín Carlos VII, junto al ejército francés, llegaron a la ciudad de Remis el 17 de junio a las 9 de la mañana. Muy a tiempo para iniciar la elegante ceremonia de coronación, donde Juana, vestida con su brillante armadura y portando el estandarte,
tuvo el privilegio de presenciar el cumplimiento de la segunda promesa a pocos metros del ahora rey Carlos VII. Al finalizar la ceremonia de coronación, ya encarrerada Juana de Arco comenzó a presionar al rey para cumplir la tercera promesa, es decir, recuperar la ciudad de París. Sin embargo, sus planes se vieron frenados cuando llegaron a Remis unos mensajeros del duque de Borgoña, con la intención de negociar una tregua con el rey. Aunque acá entre nos, la dichosa tregua más bien era una trampa del conde para hacer tiempo y mandar refuerzos a París con el propósito de que Juana no lograra conquistar la ciudad. Lamentablemente, el rey Carlos VII cayó redondito en la trampa, provocando que la tercera promesa fuera casi imposible de cumplir. Imagínate, Juana se sentía frustrada y desmotivada. Llegó a pensar que sería mejor regresar a casa, así como se lo confesó al sacerdote Pasquel, y cito: «Quisiera que fuera del agrado de Dios, mi Creador, que ahora que dejando las armas me volviera a mi aldea, a reunirme con mis padres para cuidar de su ganado, con mis hermanos, que no pocos se alegrarían de verme». Aceptémoslo. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como Juana de Arco. En pocas palabras, frustrados, decepcionados o hasta desmotivados. Los tropiezos son parte de la vida, pero lo realmente importante es aprender de ellos y continuar nuestro camino, justo como ella lo expresa, y cito: «Trabaja como si con solo tu trabajo pudieras alcanzar la meta. En resumen, no te detengas, tú puedes». Retomando el tema, después de varias semanas el rey Carlos VII por fin descubrió la trampa que le había tendido el duque de Borgoña. Entonces, muy molesto, decidió mandar a su ejército encabezado por Juana de Arco a París, con el propósito de comenzar los enfrentamientos el 8 de septiembre. Te explicaré. Desde un inicio el panorama no era muy favorable para los franceses. Tenían todo en contra, y aunque entregaron su corazón en el campo de batalla, fue insuficiente, ya que sufrieron su primera derrota. Además, como dato curioso, Juana recibió una herida por flecha en la pierna, obligándola a apartarse de la batalla. A la mañana siguiente, antes de que Juana de Arco pudiera organizar un contraataque hacia los ingleses, el rey Carlos VII ya había tomado la determinante decisión de emprender la retirada, causando en Juana por segunda ocasión un profundo sentimiento de decepción y traición, mismos que la llevarían a prometer, después de algún tiempo, a no usar vestido de mujer hasta que cumpliera la tarea por la que había sido enviada. Entonces, sin esperanzas de continuar con su misión, Juana retomó su vida cotidiana en diversas ciudades, hasta que en Meung, paulatinamente regresaron sus ánimos por luchar en el campo de batalla, por lo cual, el 25 de octubre, la doncella de Orleans participó en el conflicto de Saint-Pierre, consiguiendo rápidamente la victoria, aunque no tuvo la misma suerte en la Charité, donde fue derrotada y permaneció en la ciudad de Meung con la corte del rey durante 2 meses aproximadamente. Poco después, Juana de Arco volvió a presenciar las apariciones de Santa Catalina y Santa Margarita, cada día con mayor frecuencia. Ellas le advertían que antes de las fiestas de San Juan sería capturada y debía aceptar su destino, pues Dios le ayudaría. Y en este punto estarás de acuerdo conmigo que después de tanta insistencia, a Juana no le quedó de otra más que resignarse y aceptar su trágico destino. Entonces, mientras llegaba el día de su captura, Juana continuó luchando en las ciudades de Meun, Melun y Languí, donde obtuvo grandes victorias. Por cierto, en la ciudad de Languí ocurrieron 2 acontecimientos importantes. En el primero, Juana perdió su milagrosa espada, señal de que su misión estaba por terminar. Y en el segundo, milagrosamente resucitó un niño que aparentemente estaba muerto. Continuando, durante el mes de abril, la doncella de Orleans, junto con el ejército francés, viajaron 80 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Compagny, con el objetivo de proporcionar defensa al lugar en caso de una posible invasión enemiga. Sin embargo, un mes después, Juana de Arco sería capturada de la manera más absurda. Te explicaré. Ella salió de la fortaleza de Compagny, junto con una docena de caballeros para capturar por sorpresa a un conjunto de soldados ingleses. Todo estaba a su favor.
Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, las cosas cambiaron. Pues de una alta colina descendieron un grupo de soldados enemigos para incorporarse a la batalla, ocasionando que la suerte ya no se encontrara a favor de los franceses, sino ahora a favor del ejército enemigo. Teniendo todo en contra, Juana continuó luchando sin darse cuenta que los ingleses poco a poco la estaban rodeando hasta que lograron capturarla, justo frente a la ciudad que ella misma había tratado de defender y abandonada por aquellos a los que venía a salvar. Ese día fue el comienzo de su verdadero martirio. Cumplida la terrible profecía, Juana fue trasladada al castillo de Beauvais, en Vermandois, a tan solo 95 kilómetros del lugar de su captura. Ahí se dieron las negociaciones para determinar quién sería su captor. Y si piensas que tal vez existieron muchos candidatos, te diré que justamente fue así. Pues desde el duque de Borgoña, el obispo de Beauvais, hasta el mismo rey de Inglaterra, codiciaban tener a la doncella de Orleans bajo su control para castigarla. Así pues, mientras concluían las negociaciones, Juana fue trasladada al castillo de Beaurevoir para evitar un posible rescate de los franceses. Ahí, ella deseaba más que nada escapar del enemigo, pero las voces de los santos se lo negaban con determinación. Entonces, en un acto de desesperación, Juana se lanzó de la torre más alta del castillo, y lo que pasó después dejó completamente sorprendidos a todos los espectadores, ya que ella sobrevivió a la caída con algunas heridas y raspones, confirmando que su destino debía continuar. Al recobrar la conciencia, Juana fue regañada por Santa Catalina, quien le advirtió que debía de pedir perdón por lo que había hecho, y le comunicó que los habitantes de Compiègne serían liberados antes del día de San Martín, el 11 de noviembre. Y en este punto, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo sobrevivió Juana de Arco a su milagrosa caída? Justamente existen 3 teorías explicando los hechos. La primera dice que Juana, con unas sábanas unidas entre sí, bajó de la torre, aunque terminó cayendo y recibió algunos golpes. Esta teoría está descartada, ya que ni ella ni los jueces mencionaron en algún momento la existencia de las sábanas. Continuando, la segunda teoría es igual de poco probable que la primera. Indica que Juana se encontraba en una fase de crecimiento, por lo que sus huesos, en vez de ser huesos, apenas eran cartílagos, demostrando que ninguno de ellos se rompió al momento de la caída. Y finalmente, la tercera teoría habla sobre una posible enfermedad rara en los huesos de Juana, aunque nunca se determinó cuál era. En resumen, como ninguna de las teorías anteriores tiene una comprobación científica, el que Juana sobreviviera a su caída sigue siendo un auténtico milagro. Volviendo al tema sobre las negociaciones de su captura, el personaje que finalmente ganó el derecho de enjuiciar a la doncella de Orleans después de dar una sustanciosa recompensa fue Pierre Cauchon, el obispo de Beauvais, quien trasladó a Juana durante el mes de noviembre y diciembre por distintos lugares hasta llegar a la ciudad de Rouen, a tan solo 210 kilómetros del lugar donde Juana había intentado escapar. En Rouen las cosas empeoraron, pues además de que Juana soportara las burlas y los malos tratos de los soldados ingleses que la vigilaban en su torre, también enfrentó con valentía desde el 21 de febrero hasta el 30 de mayo de 1431, es decir, durante 3 meses, al exhaustivo juicio dirigido por el obispo Cauchon para determinar su sentencia. Y para que te imagines mejor lo sucedido en el juicio, te lo explicaré. Indudablemente Juana de Arco tenía todas las de perder, pues ella solita, sin saber leer y mucho menos escribir, se enfrentó contra un grupo de hombres cultos y sin escrúpulos, que día y noche le formulaban preguntas con el propósito de derrotarla. Por cierto, las preguntas que con sabiduría respondió Juana se enfocaron a analizar 2 temas principales. El primero trataba de comprobar si las voces y las apariciones que experimentó realmente eran celestiales, o por el contrario, demoníacas. Mientras que el segundo tema consistía en debatir su postura sobre portar ropa de hombre, misma que se negaba a abandonar, causando gran escándalo en la iglesia, debido a que lo consideraban un delito grave. Finalmente, después de 3 largos meses de exhaustivos exámenes y preguntas,
Llegó el día tan esperado, pues el 24 de mayo se determinó que el veredicto final al juicio de Juana de Arco sería la muerte. Pero no te asustes, curioso, porque luego de algunos minutos el jurado le propuso un acuerdo concediéndole una segunda oportunidad. Ella debía retractarse y renunciar a todos sus ideales, además de obedecer a los principios de la Iglesia para cambiar su sentencia a cadena perpetua. Desde luego, Juana aceptó, mencionando lo siguiente, y cito: «Yo, Juana, llamada doncella, miserable pecadora, tras haber conocido la gran cantidad de errores por mis cometidos, confieso que he pecado gravemente, fingiendo y mintiendo al decir haber tenido revelaciones provenientes de Dios y de sus ángeles, Santa Catalina y Santa Margarita, etc. Justo como escuchaste, entre las dos reducidas opciones de morir con valentía o vivir aceptando la derrota, Juana eligió la segunda, y por si eso no hubiera sido lo suficientemente humillante, también se le obligó a usar nuevamente ropa de mujer. Sin embargo, la satisfacción del jurado por el arrepentimiento de Juana duraría poco tiempo, ya que después de 4 días de reflexión, ella recapacitó y tomó la determinante decisión de sorprender a los jueces, portando su antigua vestimenta de hombre que tanto la caracterizaba, para expresar su inconformidad y espíritu guerrero. Ya te imaginarás el enfado del obispo Cauchón. Era un hecho que no podía dejar pasar. Entonces, debatiendo con sus asesores, llegó a la conclusión de modificar nuevamente la sentencia de Juana, esta vez a muerte en la hoguera, ejecutándose de inmediato al siguiente día en la plaza pública de Rouen. Así que pon mucha atención porque te explicaré a detalle. El 30 de mayo, frente a una gran multitud, se encontraba encadenada Juana de Arco. El evento comenzó con el juzgado leyendo nuevamente las acusaciones de hereje, pseudoprofeta, apóstola, bruja y reincidente, entre otros delitos. Acto seguido fue excomulgada, en otras palabras, excluida de la comunión de la Iglesia, prohibiéndole su entrada al cielo, y finalmente se le informó que su condena sería la muerte en la hoguera, ocasionando en Juana un profundo grito de desesperación. Mismo quiso llorar a muchas personas del público. Y lo que pasó a continuación te dejará sin palabras, pues Juana de Arco, nuestra valiente doncella de Orleans, fue amarrada a un gran tronco al que le prendieron fuego, para ponerle fin a su vida de la manera más escalofriante, ardiendo en llamas. Como dato curioso, existen muchas leyendas que hablan sobre ese específico momento. Algunas cuentan que rezó el Padre Nuestro hasta que murió, y que jamás gritó de dolor. También dicen que portaba una cruz en las manos, y que el fuego de la hoguera se apagó hasta quemarla por completo. En conclusión, Juana murió sola y traicionada por todas aquellas personas a las que había ayudado, sobre todo el rey Carlos VII, quien se quedó de manos cruzadas al contemplar el terrible destino de su heroína. Pero su muerte no fue en vano, pues ella se convirtió en una leyenda, en un símbolo de valentía y fortaleza, que ha inspirado a millones de personas por ser un ejemplo de mujer, de guerrera y de católica, ya que fue santificada por el Papa Benedicto XV en el año de 1920. Por cierto, si te interesa conocer más del tema, te recomiendo la película titulada Juana de Arco, del productor Christian Dwight, disponible en YouTube. Te encantará. Además, también te sugiero revisar el documento con el mismo nombre, del autor Sergio Casalla, ya que su información fue de gran apoyo para la elaboración del presente episodio enigmático. Está increíble. Y hablando de mujeres luchadoras, no te puedes perder el siguiente episodio enigmático, que tratará sobre la interesante historia del derecho al voto a la mujer en México. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima, curioso.